Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Yo sé que esta casa se caracteriza por comer bien, por tener hambre y sed de justicia, que es la palabra del Señor. Y hoy, en la palabra que Dios me ha dado, yo quiero hablarles acerca de Rahab. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia de Rahab? Amén. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y quizás usted se pregunta, bueno, pero habiendo tanto personaje bueno en la Biblia o tantos personajes llenos de virtudes en la palabra de Dios, ¿por qué hablar de Rahab? ¿Por qué mejor no hablar de quizás María? A esa mujer que se le presentó un ángel y le dijo, oh, tú eres favorecida entre las mujeres, y puso en su vientre al Hijo de Dios. O quizás de un Moisés, un líder bíblico y profeta que guió al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. O quizás de un David, que la Biblia dice que era aquel hombre que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué entonces hablar acerca de Rahab? Y es que la historia de Rahab, mi amado hermano, nos trae y nos deja una enseñanza poderosa para cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de los que estamos en esta casa, de los que hemos llegado a esta casa, venimos marcados por una vida que tuvimos en el pasado y que nos robó la dignidad y la alegría. Y aún estando en los caminos del Señor, uno dice, ok, ya llegué a los caminos del Señor, pero aún recuerdo todas esas cosas que tuve que pasar o que me tocaron vivir antes de conocer a este Dios maravilloso. ¿A cuánto les ha pasado? Nuestro apóstol Ernesto hablaba el domingo, hablaba de los espíritus que atacan a la iglesia, que atacan a nuestra mente. Hablaba de los amorreos, de los seduceos, de los cereceos. Y decía que habían espíritus de temor, de inferioridad, espíritus que atacan a la mente del creyente. No estamos exentos de que eso llegue a nuestras vidas. Y es por eso que yo al título de la enseñanza de hoy le he puesto de lo vil a las alturas gloriosas. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso? De lo vil a las alturas de gloria. Y les voy a estar invitando a que busquen en sus Biblias, que prendan, enciendan sus Biblias, abran sus Biblias, y a la gente de multimedia que también me pueda seguir en Josué capítulo 6. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 desde el versículo 22 al 25. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Mas Josué dijo a dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que ella había, y solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y bueno, para que entremos un poquito en contexto, ¿verdad? Para aquellos que están nuevecitos y que no han quizás leído esta historia, el Señor le había dicho a Josué que le iba a entregar la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad perversa donde el pecado estaba en abundancia. Y él le había dicho a Josué que se le iba a entregar. Josué debía mandar a unos espías a revisar aquella ciudad. Y le dio instrucciones a dónde tenía que entrar, porque obvio, si los de Jericó se daban cuenta de que estos espías estaban allí en esa ciudad, los iban a matar. Pero el Señor le dijo a Josué que le diera las instrucciones, y envía a estos dos espías, y es allí donde leemos que dice que ellos entraron a la casa de esta mujer llamada Rahab, que era una ramera. Aquí en lo que estamos leyendo, vemos la conclusión de lo que en aquel caso aconteció. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos
sumergidos en los recuerdos de una vida pasada. Lo que les venía diciendo al principio, lo que nos sucedió o lo que nos tocó vivir. Y hace poco una persona que iba a bajar a las aguas me decía, qué bonito hubiera sido que yo hubiera recibido al Señor antes. Pero sabe, todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre trae una enseñanza. Si Dios a usted le permitió vivir cosas fuertes, dolorosas, heridas que fueron marcadas en su corazón, es para que hoy que usted está en el Señor pueda ayudar a otros y levantarlos y decirle, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Y eso fue lo que sucedió con Rahab. Rahab fue una mujer elegida por Dios. Y en Josué 2:1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo, anda, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. Los comentaristas dicen que los espías no sabían que esta mujer se dedicaba a la prostitución. Incluso José no entendió por qué Dios le dijo que enviara a los espías justamente a esa casa. Y cuando yo investigaba, cuando yo indagaba, se dice o ellos dicen que Rahab había escuchado acerca de ese Dios que había hecho grandes cosas con el pueblo de Israel. Y eso lo declara ahí en la Biblia cuando ella le dice a los hombres que ella había escuchado lo que Dios había hecho, de que había abierto el Mar Rojo para que el pueblo del Señor pasara, que los había librado de muchos de sus enemigos. Imagínense la información que tenía Rahab para aquel entonces. Quizás lo pudo haber escuchado en las plazas de Jericó, quizás lo había escuchado hasta de la misma boca de los clientes que venían a estar con ella. Pero a ella le inquietó esa información y ella, aunque no había conocido al Señor de cerca, no era parte en aquel entonces del pueblo del Señor, en su corazón se anidaba una fe inquebrantable. Y Dios honra a aquellas personas que han puesto en su corazón esa fe al único y verdadero Dios. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Rahab no es la única que Dios ha escogido. Usted y yo somos parte de esa escogencia de Dios. Usted y yo fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Que nos tocó pasar por situaciones difíciles, que llegamos al Señor a cierta edad, que quizás nos hubiera gustado ahora que conocemos al Señor poder haber experimentado desde más pequeña, desde más joven, pero gloria a Dios porque el Señor, porque Jesús llega a tiempo a nuestras vidas. Usted y yo fuimos escogidos por el mismo Dios que escogió a Rahab. Amén. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, esto hace que ésta sea transformada. Todos los personajes de la Biblia que nosotros podemos leer, cuando tuvieron un encuentro con Dios, cuando empezaron a seguir al Señor, toda su vida fue transformada. Todo cambió. ¿Por qué? Porque Dios le da valor a nuestra vida. Por eso decía, desde lo vil a alturas gloriosas. Dios siempre va a darle valor a nuestra vida. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos ser mujeres y hombres favorecidos? Amén. Y yo buscaba la palabra y el significado de una persona favorecida, porque el Señor le decía a María, oh, tú favorecida, has sido escogida. Pero Dios no solamente escogió a María, no solamente escogió a Moisés, sino que también escogió a Rahab, a una mujer que había llevado una vida desordenada, desastrosa, sumergida en el pecado. Y cuando busco el significado de favorecido, dice, disfrutar de ventajas especiales, ser privilegiado, haber nacido en clases favorecidas. Y nosotros podemos decir, bueno, pero yo nací en una familia normal o en una familia en la que tuve muchos problemas, muchas dificultades,
pasé por muchas heridas, fui muy maltratada, etcétera, etcétera. Pero cuando usted llega al Señor, ¿qué dice la Biblia? Que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Usted hoy que está aquí, y si hay alguien que nos visita por primera vez, entonces entérese de que usted está aquí porque Dios lo ha escogido. No es casualidad que usted venga y haya aceptado una invitación. Dios a todos nos toca la puerta del corazón, y si alguno oye la voz, abre la puerta, dice que el Señor entrará en él, cenará con él y él conmigo. Entonces, si usted está ahí en esa silla, si usted está ahí en esa butaca, era porque Dios lo tenía predestinado. Para nosotros ser personas favorecidas solo tienen que pasar 4 cosas, o esas son las que yo les voy a compartir hoy. Y la primera es que fuimos escogidos por Dios. Lo mismo que le sucedió a Rahab, nos ha sucedido a nosotros. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. No importa la familia de la cual hayamos venido, no importa el estatus en el cual nosotros hayamos nacido, no importa los errores y pecados que usted haya cometido. Usted hoy es nueva criatura. Amén. ¿Cuántos lo declaran y lo creen? Aleluya. La segunda característica o la segunda cosa que debería pasar es que nosotros deberíamos ser personas llenas de fe. La palabra dice que el que esté, ¿verdad? Que el que necesite fe, pídala a ese Dios maravilloso. Nosotros tenemos que tener fe en ese Dios. Rahab era una mujer que no había conocido a Dios, pero en su corazón se anidaba esa fe de saber que aquel Dios maravilloso había hecho grandes cosas con su pueblo. Yo creo que usted y yo hoy en día conocemos mucho más de lo que Dios ha hecho. Yo creo que usted y yo hoy en día tenemos mucha más información de la que Rahab pudo haber tenido en aquel tiempo. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de fe, pero no solamente fe a Dios, sino la fe de lo que Dios puede hacer en nosotros. Para aquel entonces el pueblo de Jericó estaba destinado a ser destruido y Rahab lo sabía. Se rumoraba en las plazas, se rumoraba dentro de aquella ciudad que Dios iba a acabar con Jericó. Y ella decía, bueno, pero yo he escuchado de ese hombre. Y anidó en su corazón esa fe y ella decía, si ha podido salvar a ese pueblo, si ha podido libertarlos de tanta maldad, ¿por qué no a mí? Y ella empezó a dejar crecer allí esa semilla de fe. Igual ella decía, bueno, si me atrevo a pedirles algo a esos espías y no me lo dan, va a seguir siendo la misma situación. Yo también iré a ser destruida. Pero ella anidaba esa fe en su corazón y Dios honra a las personas que tienen fe. Amén. Entonces yo quiero que usted lea aquí conmigo donde dice, en Josué 2 del 10 al 11, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y que lo habéis hecho lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Esto se lo contaba Rahab a esos espías que habían llegado a su casa. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. Rahab ratificaba delante de aquellos espías lo que Dios había hecho. Ella les mostraba a ellos lo que había escuchado de las grandes cosas que Dios había hecho. Usted y yo debemos ser mujeres llenas de fe, no solamente de Dios, sino de lo que ese Dios maravilloso puede hacer en nuestras vidas. Amén. Y esto me traía, ¿verdad?, a memoria de que nosotros a veces nos limitamos de hacer las cosas porque no tenemos fe en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Quizás nos mandan a hacer algo y nosotros estamos temerosos porque no tenemos la fe de lo que Dios ha hecho y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Otra cosa que debe suceder en nuestra vida
para que podamos ser favorecidos y privilegiados en las manos del Señor, es ser hombres y mujeres llenos de valentía. Josué 2:6 dice, mas ellos los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Rahab expuso su vida para salvar a aquellos hombres. En la historia cuenta de que el rey escuchó de que habían entrado unos espías a la ciudad y que habían estado tocando la puerta de la casa de Rahab. Envía aparte de su equipo de seguridad y les dice, vayan a la casa de Rahab y le dicen que si vio a los espías o si están dentro de su casa, que los entregue. Y cuando estos hombres tocaron la puerta de Rahab, ella les dijo que no los había visto, que ellos tocaron, pero ya había oscurecido y ellos se retiraron. Ella en ese momento mintió porque para aquel entonces ella no tenía o no había, ¿verdad? Todavía conocido al Señor como tal. Pero como en su corazón había esa fe a ese Dios maravilloso, ella escondió a aquellos hombres en el terrado de su casa. Puso su vida en riesgo para poder colaborar con aquellos espías que venían de parte de Josué, de parte del pueblo de Dios. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros tenemos que llenarnos no solamente de fe. Recuerde que todos hemos sido escogidos. Ahora tenemos que empezar a trabajar en esa fe a Dios y esa fe de lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero aparte de eso, Dios nos pide que nosotros seamos hombres y mujeres llenos de valentía. Amén. Llenos de valentía. Que no nos importe el riesgo que pueda estar corriendo nuestras vidas siempre y cuando lo que hagamos honre y glorifique al nombre de Dios. Bríndele un fuerte aplauso a ese Dios. Y esto me traía a la mente cuando estaba hablando de esto. Hace mucho tiempo, cuando yo llegué a los caminos del Señor, que llegué muy muchachita, justamente cuando llegué a la Casa Vida Nueva, que estaba en Los Guayos, hacían las clínicas espirituales. Ya yo venía siendo una persona bautizada, pero empezaron a hacer una clínica espiritual y yo nunca había hecho una. Y ellos hablaban acerca, los que han tenido la oportunidad de hacer clínica espiritual, saben que hay una serie de cuestionarios que te dicen por lo que pasaste, qué te sucedió, qué ataduras trae, qué vicios trae, qué temores. Y había un temor en mi corazón que yo no entendía o en mi vida. Yo fui una niña muy temerosa, súper introvertida, casi no hablaba. El apóstol siempre dice, ¿tú hablas mucho? Yo digo, yo creo que no. Pero yo casi no hablaba. O sea, me acuerdo, son muy pocas las cosas que recuerdo de mi infancia, pero me acuerdo que mi mamá me dejaba sentada en un lugar allí y si estaban hablando los adultos, yo ni comentaba. No es como los niños de ahorita que uno le hace seña para que no se metan en la conversación. Y yo era muy tímida y todo me daba miedo. El ver ir a mi mamá, cuando ella me dejaba en el colegio, yo lloré hasta primer año de bachillerato. Para mí ir a la escuela y ver que mi mamá me dejaba y se iba, era como que algo en mi corazón, era una cosa inevitable. Y estando chiquita, eso era un desastre. Un día le rompí hasta la camisa a la maestra. O sea, fue una cosa, me tenían que agarrar entre varios porque yo gritaba que trajeran a mi mamá y gritaba. Y cuando me hacen esa clínica espiritual y me dicen, ¿tienes algún temor? ¿Hay algo que te atemoriza? Y se me vino aquello que yo había vivido por tanto tiempo. Incluso ya allí yo estaba grande y yo decía, yo no puedo ver de repente ir a mi mamá, que sé que va y viene, porque hay un dolor, o sea, muy grande en mi corazón y me causaba como esa tristeza. Ellos me dicen, tú tienes que indagar por qué ese temor está dentro de tu corazón. ¿Qué pasó? ¿O qué te dijeron? ¿O qué sucedió en medio de esa niñez? Que hace que cada vez que tú veas que tu mamá se va, sientas ese dolor, sientas esa... Y yo llegué a casa de mi mamá y empezamos a hablar y le comenté de aquella clínica espiritual de aquella mañana. Y ella me dice, mami, tú sabes que cuando yo me enteré que yo estaba embarazada, tu hermano tenía 8 meses de nacido.
Y tu papá y yo habíamos tenido muchos problemas. Mi mamá salió de su casa por haber quedado embarazada de mi papá. La corrieron de la casa, ella se fue y pues empezaron a tener los problemas que tenía. Y ella se entera nuevamente que está embarazada. Y ella me dice, yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron que yo estaba embarazada otra vez, yo decía, ¿cómo es posible? Yo tantos líos que tengo con este hombre que bebe, que sale, que se va de viaje, que me deja sola. Y ahora yo otra vez estoy embarazada con un niño tan pequeño. Y ella me cuenta que ella se tiraba de barriga, que ella cargaba todos pesados, porque ella decía, yo no quería tener a ese bebé que no sabía si era hembra o varón, no, o sea, en ese momento no lo veía que era favorable. Y ella dice, bueno, no me atrevía más, pero yo sí hacía la fuerza que hacía y me tiraba en la cama, o sea, como para que empezara a sangrar y quizás ese embarazo no siguiera. Y ella dice, ¿será eso? ¿Será eso lo que está llenando tu vida de temor? Y yo le digo, bueno, dicen que el bebé siente lo que los padres, ¿verdad?, hacen. Y aunque uno quizás es una caraotica allí que no tiene todavía oído, qué sé yo, pero Dios es perfecto. Y ella me pedía perdón y me decía, mami, perdóname, porque en aquel momento pues nosotros no teníamos al Señor, yo estaba muy joven, había un niño muy chiquito. Estaba viviendo un proceso bien fuerte con tu papá y lo hice sin saber, yo ni siquiera sabía si era una niña o no. Y yo le decía, no, ma, tranquila, porque cuando nosotros no tenemos al Señor, hacemos cosas que no debemos. Pasamos por circunstancias que Dios no quería que sucedieran. Y yo allí en ese momento ya lloraba, yo lloraba y yo decía, bueno, quizás es eso, pero nosotros hoy rompemos con eso y cuando empiezo a preparar esta palabra yo decía, a veces el enemigo quiere destruir las cosas que Dios tiene para hacer planes maravillosos, amén. Y usted es uno de esos planes maravillosos que Dios tiene para extender el reino. Lo que no sabía el enemigo es que 30 y pico de años después, esa personita que estaba allí creciendo y que quizás en ese momento no era deseada, hoy en día les está dando una palabra de que si Dios pudo elegir a aquella mujer en aquel momento, también te puede elegir a ti, amén. Que debemos llenarnos de valentía. No importa si pasamos por una violación, no importa si pasamos por un fracaso, no importa si tuvimos una pérdida y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué tantas cosas que me pasaron a mí? Todas las cosas que Dios permite es con una enseñanza para otro, amén. Que usted pueda testificar con su vida. Y mucha gente lo dice, ay no, yo no voy para esa iglesia, ahí lo que hay es borracho. Ahí lo que hay gente que era loco, tal. Pero sabe, el Señor dice en su palabra que Él agarró lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio. Y usted y yo somos parte de ese tesoro maravilloso que Dios quiere exaltar, al que Dios quiere darle valor. Entonces llenémonos de valentía. Y no importa el riesgo que corra nuestra vida, siempre y cuando sea para glorificar el nombre del Señor. No importa lo que Dios haya permitido en tu vida, dale gracias a Dios, porque ¿qué sería de Él si Dios no nos hubiera elegido? ¿Qué sería de nosotros, si Dios no nos hubiera elegido? ¿Qué sería hoy de nuestras vidas si usted y yo no hubiéramos abierto la puerta de nuestro corazón y hubiéramos aceptado a ese Dios maravilloso? Amén. ¿Qué nos pide el Señor? Llenarnos de fe, ser hombres y mujeres valientes. Yo no me imaginaba estar aquí al frente de una multitud hablando de ese Dios maravilloso. Y muchos de los que están aquí, yo sé que a veces dicen, no, eso es para los pastores que están allí, que se desenvuelven y que hablan bonito. Mi amado hermano, yo no soy más que usted. Ni usted es más que yo. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Una vez que usted aceptó al Señor, por su sangre corre la sangre de Cristo. Corre la sangre de Cristo. Y el último punto que tengo aquí es que, y el no menos importante, es que cuando esta mujer escondió a aquellos dos espías, ella le pidió que por favor la salvaran. Ella había hecho algo por ellos y ella le pedía a ellos ahora que ellos hicieran algo por ella. Y ellos le dijeron que sí. Y en Josué 2 del 18 al 21 dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos desholgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana es un rojo escarlata, a la ventana. Esta mujer no preguntó por qué tenía que ser de ese color, pero tan seguro que ese es el cordón que me va a salvar la vida. Ella solamente obedeció. Y nosotros, para poder ser personas privilegiadas, para poder ser personas útiles en las manos del Señor, una vez que somos escogidos, tenemos que empezar a caminar con fe. Tenemos que empezar a accionar la valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero también Dios nos manda a ser personas obedientes. Y esta mujer hizo todo lo que aquellos hombres le decían. Ella no argumentó porque sí, porque no, ¿está seguro? ¿Será que con esa señal yo voy a ser salva? No, ella hizo tal cual lo que aquellos hombres le habían dicho. Y muchas veces nosotros somos escogidos, nos ponemos a ser personas llenas de fe o tratamos: Señor, yo tengo fe en lo que tú puedes hacer conmigo. Nos ponemos, ¿verdad?, a accionar la valentía. Bueno, yo me atrevo. Si a mí me ponen a hacer aquello, yo me atrevo a hacerlo. Pero dejamos la obediencia a un lado. Y para que nosotros seamos personas, hombres y mujeres favorecidos, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Amén. Porque a esta mujer se le dio una orden, que era poner un cordón rojo en la ventana de su casa. Y hoy en día ese cordón tipifica la sangre de Cristo en nuestras vidas. Hoy en día el Señor te garantiza la salvación siempre y cuando tú estés y pongas en tu vida la sangre de Cristo. Que no pongamos a un lado el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Que no pongamos a un lado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El que nos escogió, el que nos predestinó para hacer cosas grandes, el que nos está dando la salvación, pero tenemos que ser obedientes. Obedientes a su palabra, obedientes a las autoridades, obedientes en querer aprender. Muchas veces llegamos a este lugar y decimos: no, yo solamente me voy a quedar allí a escuchar la palabra que me dan. Yo solamente me voy a quedar allí a prestar atención a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Pero ¿por qué no llenarnos de valentía y decir: lo que no hice allá lo voy a hacer aquí? Lo que no estudié allá afuera lo voy a estudiar aquí. Lo que no pude lograr allá lo voy a demostrar aquí, porque es que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos ser valientes y hacer cosas para el Señor, eso desarrolla en nosotros esas cualidades que quizás no teníamos y que Dios quiere aflorar. Cuando leemos toda la historia de Rahab, y al final de esta historia en Mateo nos habla de que Rahab se casó con uno de los príncipes de Israel. Ella fue salva, y esta fue lo que empezamos a leer. Cuando Jericó es destruida y entra todo el ejército del pueblo del Señor, la única casa que quedó en pie fue la casa de Rahab, a causa de su valentía, a causa de su fe y a causa de su obediencia. Todo fue consumido menos Rahab y su familia.
No sé de qué familia viniste, no sé lo que te sucedió, no sé lo que te pasó en tu futuro, no en tu pasado, pero sabes, cuando llegas al Señor, Él garantiza un futuro lleno de gloria. Dios de lo vil te hace estar en alturas gloriosas. Dios no nos ha llamado para avergonzarnos. Dios no nos ha llamado para que estemos allí sentados solamente escuchando lo que nos van a decir, sino para que nosotros también seamos valientes y pongamos quizás en riesgo nuestra vida, porque quizás el hablarle a otros dice, no, pero ¿y si se burlan de mí? No importa, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Rahab fue salvada y dice la palabra que desde hoy perteneció al pueblo de Israel. Usted y yo éramos gentiles. Y la palabra nos dice, el Señor a los suyos vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted no pertenecía al pueblo de Israel, así como tampoco pertenecía a Rahab, pero su fe en el Señor, pero el haber puesto esa fe en ese Dios maravilloso lo hizo ser parte de Dios. Lo hizo que por su sangre corriera esa sangre maravillosa que nos trajo salvación. Amén. Y Rahab se casa con uno de los príncipes de Israel, con Boz. Y si usted lee la genealogía de Rahab, dice que de Rahab nada más y nada menos viene el Señor Jesús. Porque de todas esas generaciones que pasaron salió José. Y José era el esposo de María, el que tuvo el privilegio de ser el padre de Jesús. Amén. Entonces, así como usted hoy, o usted pudo haber vivido las cosas que vivió en el pasado, si usted está aquí, mi amado hermano, mi amado amigo, si usted está en este lugar, es porque Dios quiere hacer un futuro de gloria en su vida. Es porque Dios no quiere que te acuerdes más lo que pasaste, y que si lo recuerdas como yo es para que le digas a otro. Pero lo que el diablo no sabía es que para este momento, para este entonces y en este lugar, tu vida sería usada para su gloria. Y yo quiero que usted se vaya de este lugar con la convicción de que todo lo que le pasó, de que todo lo que vivió solo era para que hoy en día usted pueda enseñar a otros, hoy en día usted pueda levantar a otros, y hoy en día usted pueda poner esa valentía en su vida y poder aprender y poder seguir y poder avanzar siempre y cuando sea para glorificar al Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y le decía, Señor, gracias porque no solamente fue con Rahab. Gracias porque también fue con mi vida. Gracias porque también fue con la vida de cada uno de los que un día prestamos atención a ese llamado. Gracias porque quizás yo no viví lo que muchos vivieron, pero siempre hay una historia que contar. Siempre hay un testimonio que decir de que, bueno, yo no crecí con el que era mi papá. Yo fui violada, yo fui maltratada, me tuve que divorciar, no salieron las cosas como yo quería, pero en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. En el Señor lo viejo quedó atrás, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y yo creo que Dios nos dio esta palabra para recordarnos que esta es una casa que da la oportunidad a todos aquellos que quieran servir, a todos aquellos que quieran aprender a hacer cosas nuevas para el Señor, a todos aquellos que quieran ser protagonistas de las cosas maravillosas que hay. No se limite porque no estudió, no se limite porque no logró hacer una carrera. Aquí, mire, yo fui testigo de que mi abuela, lo único que sabía leer era la Biblia. Usted la ponía a leer un periódico y ella no entendía. No había manera, no le decía, abuela, pero usted veía que cantaba, era los coros del himnario y los leía, y la Biblia. Y yo decía, pero ¿cómo se explica si son las mismas letras? Es el mismo abecedario. Lo único que mi abuela leía era la Biblia y el himnario.
Más nada, no había manera de que leyera ninguna valla, ningún periódico. ¿Sabe? Porque Dios es un Dios maravilloso. A Dios lo que le interesa es que nosotros nos podamos empapar de sus cosas. A Dios lo que le interesa es que usted y yo podamos capacitarnos aquí adentro para ir y buscar a otro, para ir y llamar a otro, para ir y edificar la vida de otros. Amén. Y yo le invito a estar sobre sus pies. Y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad una vez más que nos da de estar en este lugar. Y le voy a pedir a la pastora Mirita que esté cantando la última alabanza. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera tocado nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Si Dios no hubiera tocado la puerta de ese corazón y nosotros no hubiéramos aceptado esa bendición. Aleluya, gracias. Levante sus manos, mis amados hermanos. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gloria a Dios, levante sus manos y dé gracias a Dios. Traiga memoria de dónde Dios lo sacó. Traiga memoria las cosas de las que Dios lo ha librado. Dele gracias por lo que vivió, porque hoy entendemos que todo tiene una enseñanza, porque hoy podemos comprender que fuimos elegidos para hacer grandes cosas, para tener una gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Padre eterno y mi Dios amado, gracias. Gracias porque aquí hay un pueblo que ha sido escogido por ti. Gracias porque aquí hay personas que decidieron abrir la puerta de su corazón. Gracias porque quizás no merecíamos, Señor, ser salvos. Quizás no merecíamos ser escogidos, pero tú, Señor, nos predestinaste para un futuro de gloria. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Que podamos alabarte con nuestras vidas. Que podamos alabarte, Señor, en nuestro caminar.
que podamos demostrar, mi Dios, que al mundo que tú has transformado nuestros corazones, que no importa lo que hicimos y lo que cometimos, por lo que pasamos, lo que atravesamos, ahora, mi Dios, te tenemos a ti. Ahora, Señor, te tenemos a ti y tú harás de nuestra generación una generación que salga a reconocer que tú eres un Dios de poder. Tú, mi Dios amado, de aquí en adelante harás que nosotros podamos resaltar en medio de una multitud, Señor, que aún no te conoce. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bríndele un fuerte aplauso. Mi corazón